Nunca imaginé que una simple tarde familiar podría cambiarlo todo. Que una tablet, un dispositivo inocente de juegos, pudiera desenterrar una traición tan grande que pondría en riesgo a toda mi familia. Pero así fue como empezó todo, y aún me cuesta creerlo. Me llamo Laura, tengo 27 años, y siempre he sido muy unida a mi hermano mayor, David, de 33. Él es más que un hermano, fue como un padre para mí cuando crecimos. Mis padres siempre trabajaban mucho, y él fue quien me cuidó, me defendió, y me enseñó a valerme por mí misma. Por eso, verlo feliz cuando conoció a Susan, su actual esposa, me llenó de esperanza. Pensé que por fin había encontrado a alguien que lo amara con la misma intensidad con la que él ama. Pero estaba equivocada. Terriblemente equivocada. David y Susan se conocieron en su antiguo trabajo. Él siempre decía que ella era la chispa que iluminaba sus días grises. Se casaron hace un año, después de más de una década de relación. Todo parecía perfecto desde afuera, hasta que empecé a notar grietas. Pequeñas cosas, detalles que me hacían dudar de la sinceridad de Susan. Ella era amable, sí, pero había algo en su forma de mirar, como si siempre estuviera calculando algo. Y aunque nunca le di demasiada importancia, esa sensación regresaba cada vez que la veía sonreír sin motivo aparente. Una sonrisa vacía, ensayada. Pasaron los meses, y llegó el día de Acción de Gracias. Todos nos reuniríamos en la casa de mis padres, algo que no hacíamos desde hacía años. Yo llegué 2 días antes, para ayudar con los preparativos. Cuando finalmente David y Susan llegaron, me di cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Mi hermano tenía ojeras profundas, el rostro cansado, los hombros caídos. No era el mismo. Ya no irradiaba esa energía alegre que lo caracterizaba. Lo abracé y sentí que su cuerpo estaba tenso, distante. ¿Estás bien?, le susurré. Solo me dio una sonrisa débil. Todo bien, solo cansado. Pero lo conocía demasiado bien para creerle. Durante la cena, apenas habló. Mamá había preparado su pudín de calabaza favorito, pero él ni siquiera lo probó. Susan, por otro lado, estaba extrañamente animada. Hablaba más de lo normal, reía fuerte, y parecía querer distraer a todos con historias que nadie le pedía. Era forzada. Actuaba como si nada malo pasara, pero su risa falsa llenaba la habitación como una máscara. Esa noche, después de la cena, ocurrió lo que lo cambiaría todo. Mientras lavaba los platos, mi sobrino Daniel, de 11 años, se acercó con una sonrisa. «Tía Laura, tienes que ver este juego, es el mejor del mundo». Siempre hablábamos de videojuegos, así que acepté encantada. «¿Dónde lo tienes?», le pregunté. «En mi tablet», respondió, orgulloso. Lo seguí hasta su habitación y me mostró su juego favorito. Me sorprendió que tuviera una tablet tan buena. «¿Desde cuándo tienes una de estas?». «Ah, me la dio mamá Susan. Dijo que ya no la necesitaba porque le compraron una nueva en el trabajo». En ese momento no sospeché nada. Jugamos un rato, reímos, y todo parecía normal. Hasta que Susan subió a buscarlo porque ya era hora de dormir. «Vamos, campeón, mañana sigues jugando», le dijo dulcemente. Le quitó la tablet y me sonrió. «¿Te diviertes con él?». «Mucho», le respondí. «Si no te molesta, ¿puedo quedarme un rato con la tablet? Quiero practicar para ganarle mañana». Vaciló un momento, como si estuviera pensando algo. Luego dijo: «Claro, pero tráela mañana temprano». Y me guiñó un ojo. Esa sonrisa, ahora lo sé, era una advertencia disfrazada. Esa noche me encerré en mi habitación, encendí la tablet y comencé a jugar. Todo estaba bien hasta que, de pronto, una notificación apareció en la parte superior de la pantalla. Un mensaje de texto. No suelo ser curiosa, pero el mensaje decía: «Ya te extraño, preciosa, Chad». Al principio pensé que era una broma, que tal vez Daniel tenía un amigo con ese nombre. Pero la sensación en el pecho me decía otra cosa. Mi corazón empezó a latir más rápido. Abrí la aplicación de mensajes y fue entonces cuando lo entendí todo. La tablet no era realmente de Daniel. Era la antigua tablet de Susan, y todavía estaba conectada a su cuenta de iCloud. Todos sus mensajes estaban allí. Todos. Las manos me temblaban mientras deslizaba la pantalla.
Leí mensajes de semanas, incluso meses atrás. No dejo de pensar en ti. Esa noche fue increíble. Dile a David que tienes trabajo extra y ven. Me quedé helada. El nombre Chad me resultaba familiar. Tardé un momento en recordar. Era el vecino de mi hermano, un tipo amable que siempre lo saludaba desde el jardín cuando yo iba de visita. Un hombre que, al parecer, había estado demasiado cerca de Susan, y de la peor forma posible. A medida que leía más, las palabras se volvían más explícitas, más repugnantes. Fotos, confesiones, promesas. Susan hablaba de mi hermano con desprecio. Decía que él ya no la satisfacía, que era aburrido y que trabajaba demasiado. No lo amo, pero no quiero ser la que arruiné el matrimonio, escribió en uno de los mensajes. Y Chad respondía: déjalo. No necesitas a ese tipo cuando me tienes a mí. Sentí náuseas. Era como ver un accidente en cámara lenta, sin poder apartar la mirada. Mi primera reacción fue tomar fotos. Pruebas. Capturas de pantalla de cada mensaje. No sabía qué haría con ellas, pero mi instinto me decía que debía conservarlas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Susan podría escucharlo desde su habitación. Terminé de tomar las fotos y desvinculé su cuenta de la tablet antes de devolverla. No quería que Daniel se encontrara con esos mensajes por accidente. Ese niño adoraba a su madre, y leer algo así lo destrozaría. Esa noche no dormí. Me revolví en la cama, una y otra vez. A las 3 de la madrugada bajé a la cocina por un vaso de agua, y allí estaba mi hermano, sentado frente al televisor apagado, con la mirada perdida. Me senté a su lado, le ofrecí un poco de cereal, y le dije: si algo te pasa, puedes contármelo. Suspiró profundamente, como si llevara días cargando un peso enorme. Solo estoy cansado, Laura. Cansado de trabajar tanto, de no tener tiempo para Daniel, y de sentir que Susan ya no me mira igual. Sus palabras me rompieron el alma. ¿Tú crees que ella? Intenté decir, pero me detuve. No pude continuar. Lo miré en silencio mientras hablaba de su matrimonio, de cómo últimamente todo se sentía forzado, como ella pasaba más tiempo en el gimnasio o con amigas del trabajo que con él y su hijo. Mi hermano justificaba todo con una inocencia que dolía. Seguro soy yo, que ya no le dedico suficiente tiempo, dijo con una sonrisa triste. Quise gritarle la verdad, pero no pude. ¿Y si no me creía? ¿Y si ella lo manipulaba? Susan era experta en eso. Había visto cómo le daba la vuelta a cualquier conversación, como siempre salía como la víctima. Decidí esperar. Confirmar lo que ya sabía. Al día siguiente, fingí que nada había pasado. Invité a Susan a pasar un día de spa conmigo, para relajarnos. Aceptó sin dudarlo. Quería verla de cerca, mirarla a los ojos, y saber si sentía al menos una pizca de culpa. Pero no la tenía. Durante el almuerzo, le mencioné casualmente el nombre Chad. Su tenedor se detuvo a medio camino. ¿Qué? Preguntó, fingiendo naturalidad. Nada, solo me preguntaba si seguía siendo su vecino, dije. Sí, claro, ¿por qué? Porque anoche vi algunos mensajes muy curiosos en la tablet de Daniel. La máscara cayó. Susan se puso rígida, su rostro cambió de color y sus ojos se llenaron de furia. ¿Qué hiciste? Escupió. Nada, respondí con calma. Solo vi lo que tú olvidaste borrar. Eso es mi vida privada. Gritó, atrayendo las miradas de todos en el restaurante. Entonces no deberías haberla sincronizado con la tablet de tu hijastro, le respondí fríamente. El silencio fue pesado. Finalmente, Susan se inclinó hacia mí y murmuró: si le dices algo a David, arruinaré tu vida. No supe si reír o tener miedo. Aquella mujer estaba fuera de sí. ¿Y cómo planeas hacer eso? Pregunté, desafiante. Créeme, no quieres averiguarlo, dijo con una sonrisa helada. Ahí lo supe. Susan no solo era infiel. Era cruel, manipuladora y capaz de cualquier cosa para proteger su mentira. La dejé ahí, furiosa, y regresé a casa sola. Esa noche, mientras fingía dormir, repasé cada palabra, cada gesto, cada amenaza. Sabía que debía actuar, pero también sabía que debía hacerlo en el momento justo. Y ese momento llegaría pronto.
Habían pasado solo 3 semanas desde aquel almuerzo con Susan, pero a mí me parecieron años. Cada noche me iba a dormir con un nudo en el pecho, pensando en lo que ella me había dicho. Si le dices algo a David, arruinaré tu vida. Pero el silencio se volvió insoportable. Ver a mi hermano cada día más apagado, más triste, más distante de su propio hijo, me consumía por dentro. Y lo peor, era verla a ella, sonriente, actuando como la esposa perfecta. Cocinaba, reía, abrazaba a David delante de todos, mientras por dentro escondía un monstruo. Yo no podía seguir callando. Solo necesitaba el momento justo. Y ese momento llegó antes de lo que imaginaba. Era el cumpleaños número 34 de David, y mi madre había organizado una pequeña reunión familiar. Nada grande, solo los más cercanos. Comida, música, y un pastel con su nombre. Yo sabía que Susan estaría allí, fingiendo ser la esposa amorosa, así que decidí que ese sería el día. Pero no planeaba una escena de gritos o golpes. No. Quería algo peor, la verdad expuesta ante todos, sin posibilidad de negarla. Y para eso, tenía algo que ella había olvidado, las capturas de los mensajes. Pasé la mañana revisando todo. Las conversaciones, las fechas, las fotos. Había una en particular, enviada solo 3 días antes, que me revolvió el estómago. Chad, esa noche en el hotel fue increíble. No puedo esperar a repetirlo. Susan. Yo tampoco. David cree que estoy en una capacitación. ¡Qué tonto! Ese mensaje sería la bala final. La tarde del cumpleaños llegó. La casa estaba decorada con globos, luces y olor a pastel recién horneado. David, aunque sonreía, tenía esa mirada triste que se le había vuelto costumbre. Cuando lo abracé, sentí que mi corazón se partía. Él no merecía nada de lo que estaba por descubrir, pero merecía saberlo. Susan, como era de esperarse, estaba radiante. Vestido ajustado, maquillaje perfecto, sonrisa de catálogo. Jugaba a ser la esposa perfecta. Amor, haz un brindis, le pidió mi madre, emocionada. Y ella se levantó, copa en mano. Por mi esposo, el hombre más trabajador, noble y fuerte que conozco. Te amo, David, dijo mirándolo a los ojos. Él sonrió, conmovido. Y fue ahí cuando supe que no podía esperar más. Me levanté lentamente, con mi teléfono en la mano. Perdón que interrumpa, pero creo que hay algo que todos deberían ver antes de seguir celebrando, dije, intentando mantener la voz firme. Todos se giraron hacia mí. Susan frunció el ceño, confundida. ¿Qué pasa, Laura?, preguntó mi madre. Solo, necesito mostrar algo, respondí. Conecté mi teléfono al televisor con el cable HDMI que ya había preparado en silencio antes de que llegaran. En segundos, las capturas de pantalla aparecieron en la pantalla grande del salón. El primer mensaje se leyó en voz alta por puro reflejo, por parte de mi tío. No dejo de pensar en ti, preciosa. La habitación se quedó muda. David frunció el ceño. Susan palideció. Yo avancé hasta la siguiente imagen. Dile a David que tienes trabajo extra y ven. Jajaja, lo haré, está tan ocupado que ni se da cuenta. Nadie respiraba. Solo el sonido de los latidos en mis oídos. David se puso de pie, con la mirada perdida. ¿Qué es esto?, preguntó con voz quebrada. Susan intentó acercarse a él. Amor, no es lo que parece, son cosas viejas, ya te lo iba a contar. Pero su voz temblaba. Mi madre gritó. ¿Qué demonios es esto, Susan? Explícate. Susan trató de apagar el televisor, pero yo me interpuse. No toques nada. Y entonces apareció la foto. Una selfie borrosa, en una habitación de hotel. Ella, medio cubierta por las sábanas. Chad sonriendo detrás de ella. Silencio absoluto. David dio un paso atrás, luego otro. Su respiración se volvió pesada. ¿Eso es reciente?, preguntó con los ojos vidriosos. Susan bajó la mirada. David, por favor. Pero él no la dejó hablar. ¿Desde cuándo?, le gritó. Ella no respondió. ¿Desde cuándo, Susan? Hace casi un año, murmuró ella. El mundo de mi hermano se derrumbó en ese instante. Soltó la copa que tenía en la mano, que se rompió contra el suelo.
Mi madre lloraba en silencio. Mi padre maldecía entre dientes. David la miró con una mezcla de furia y dolor. ¿Y todo este tiempo, fingiendo? ¿Riéndote conmigo? ¿Durmiendo en mi cama sabiendo que me traicionabas? Susan rompió en llanto. No fue así. No era amor, era confusión. Él me hizo sentir viva. Y me mataste a mí. Le gritó David, golpeando la mesa. El silencio posterior fue desgarrador. Daniel, el niño, apareció en la puerta, confundido por los gritos. «Mami, papi, ¿qué pasa?» Susan corrió hacia él, pero David la detuvo con la mirada. «No te atrevas a tocarlo». Ella retrocedió, temblando. Yo me arrodillé junto al niño, lo abracé fuerte y le susurré al oído. «Todo estará bien, mi amor. No escuches, ¿sí?» Mi madre lo llevó a otra habitación mientras Susan intentaba justificarse. Pero ya nadie la escuchaba. David caminó hacia la puerta, se detuvo y dijo: «Llévate tus cosas. No quiero verte nunca más». Y se fue. Susan lloró, gritó, intentó llamar a David toda la noche, pero él no respondió. Al día siguiente, cuando regresó por sus pertenencias, ni siquiera la miró. Le entregó un sobre con los papeles del divorcio y le dijo: «Fírmalo. No quiero nada tuyo, solo la verdad». Ella firmó sin decir palabra. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi hermano apenas hablaba, apenas comía. Pasaba horas mirando fotos viejas, recordando momentos que ya no significaban nada. Yo intentaba acompañarlo, pero sabía que había heridas que solo el tiempo podía cerrar. Una noche, mientras lo escuchaba llorar desde el pasillo, me senté a su lado y le dije: «No perdiste una esposa, David. Perdiste una mentira». Él me miró con lágrimas en los ojos. «¿Y qué gano con eso, Laura?», susurró. «Tu libertad», le respondí. Unas semanas después, Susan intentó volver a hablarle. Dijo que lo amaba, que había cometido un error. Pero esta vez, mi hermano no cayó. Le envió un solo mensaje, corto y frío: «Gracias por mostrarme quién eras. No necesito más respuestas». Y la bloqueó. Chad, el amante, desapareció del mapa. Al parecer, cuando su esposa descubrió también la infidelidad, lo echó de casa. Karma en su estado más puro. Pero aunque la verdad ya había salido a la luz, la herida en la familia seguía abierta. Mi madre no podía siquiera pronunciar el nombre de Susan sin enfurecerse. Daniel, el niño, se volvió más callado, más distante. Y David, bueno, sobrevivía, pero a veces parecía un fantasma. Entonces decidí hacer algo. No podía borrar lo ocurrido, pero sí podía ayudarlo a sanar. Había un paso más que dar: el renacimiento. La reconstrucción después de la ruina. Y así comenzó la última parte de esta historia. La más difícil, pero también la más poderosa. La historia de cómo mi hermano, después de perderlo todo, aprendió a volver a amar la vida. Dicen que cuando la verdad sale a la luz, el alma se libera. Pero eso no significa que deje de doler. Después de aquella noche, la vida de David se volvió un silencio constante. La casa, esa que alguna vez fue un hogar lleno de risas, ahora era solo un eco de recuerdos rotos. El sonido de los pasos, el olor del perfume de Susan en las cortinas, las fotos enmarcadas, todo era una herida abierta. Durante semanas, apenas hablaba. Comía lo justo, dormía poco, y pasaba horas sentado frente al televisor apagado, como si esperara que algo o alguien le devolviera su vida anterior. Yo lo veía hundirse, y lo único que podía hacer era estar cerca, en silencio. Hasta que una noche, sin aviso, me dijo con voz baja: «No sé quién soy ahora, Laura». «¿Cómo que no sabes?», le respondí. Todo lo que hacía, todo lo que era, giraba en torno a ella. Y ahora que ya no está, no sé qué queda de mí. Y ahí entendí algo que muchas personas no comprenden. A veces, el verdadero dolor no está en perder a quien amas, sino en perder la versión de ti mismo que existía junto a esa persona. Los primeros meses fueron una ruina emocional. David dejó el trabajo por un tiempo. Las noches se hicieron más largas, los días más vacíos. Hubo un punto en que pensé que no saldría de ahí. Lo encontré varias veces revisando fotos antiguas, mensajes, videos.
Era como si necesitara torturarse para convencerse de que todo fue real alguna vez. Pero el cambio comenzó, en el lugar más inesperado. Un domingo cualquiera, lo invité a caminar conmigo y con Daniel, su hijo, al parque. Daniel corría entre los árboles, riendo, mientras David lo miraba con una mezcla de amor y culpa. De pronto, el niño tropezó y cayó. David corrió hacia él, lo levantó y le dijo: «No pasa nada, campeón. Lo importante no es no caerse, es volver a levantarse». Y al decirlo, se quedó en silencio. Su propia frase pareció golpearlo en el pecho. Yo lo vi bajar la mirada y susurrar: «Supongo que tengo que hacer lo mismo, ¿no?». Ese fue el primer día que lo vi sonreír desde el desastre. Pequeño gesto, pero fue el inicio del renacimiento. Las semanas siguientes, David comenzó a reconstruirse poco a poco. Primero empezó a salir más: caminatas, lectura, tiempo con su hijo. Dejó de revisar el teléfono de Susan, dejó de buscar explicaciones. Un día incluso me dijo: «Ya no quiero entender por qué lo hizo. Solo quiero entender cómo seguir adelante». Y esa frase lo cambió todo. Comenzó terapia. Al principio fue por obligación, pero con el tiempo se convirtió en su refugio. Aprendió a hablar de su dolor, de sus miedos, de su infancia rota y de cómo había confundido amor con dependencia. Entendió que muchas veces no amamos a la persona, sino la idea de no estar solos. Fue duro verlo llorar frente a una psicóloga, pero fue más hermoso verlo salir de cada sesión un poco más liviano. La rabia se transformó en comprensión. Y la culpa, en aprendizaje. 6 meses después, David ya no era el mismo hombre que lloraba frente a la pantalla con el video de la traición. Volvió al trabajo, con más energía. Se inscribió en un curso de carpintería, algo que siempre quiso hacer, pero que Susan consideraba una pérdida de tiempo. Y sobre todo, volvió a reír. Un día, durante una comida familiar, me miró y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Yo le sonreí y respondí: «Te lo dije, hermano, no perdiste una esposa, perdiste una mentira». Él asintió y, por primera vez, no lo vi triste. Lo vi en paz. Pero la vida, como siempre, tenía una última prueba. Una tarde, mientras recogía a Daniel del colegio, se encontró con Susan. Llevaba tiempo sin verla, y cuando la vio venir hacia ellos, sintió ese viejo temblor en el pecho, pero no de amor. Era el reflejo del pasado. Susan se acercó, con la mirada baja, el cabello despeinado, sin maquillaje. Nada quedaba de la mujer altiva y segura que lo traicionó. «David», dijo ella, casi en un susurro. Él no respondió. «Solo quería decirte que, lo siento». David la miró por unos segundos, en silencio, y luego respondió: «Ya te perdoné». Ella parpadeó, sorprendida. «¿De verdad?» «Sí. Pero no por ti. Lo hice por mí, porque merezco vivir sin rencor». Susan bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Extraño a Daniel». «Él te extraña también», dijo David, «pero el día que estés lista para ser una buena madre, sabrá perdonarte». Y sin más, se dio media vuelta, tomó la mano de su hijo y se alejó. Mientras caminaba, el sol comenzaba a caer, bañando el parque con una luz dorada. Daniel le preguntó: «Papi, ¿quién era esa señora?». David sonrió y respondió: «Alguien del pasado, hijo. Pero el pasado ya no nos duele. Esa noche, me llamó». Su voz sonaba tranquila, como si finalmente hubiera soltado un peso enorme. «¿Sabes algo, Laura?». «¿Qué?». «Creo que al final Susan me hizo un favor. Me destruyó, sí, pero a veces hay que romperse para poder reconstruirse bien». Sonreí. «Te lo dije. El dolor no siempre es el final. A veces es el comienzo». Los meses siguientes fueron de crecimiento. David se volvió más cercano con Daniel, más libre, más auténtico. Ya no hablaba de venganza ni de odio. Solo de gratitud por lo que aprendió. Un día, incluso conoció a alguien nuevo: Mariana, una madre soltera que trabajaba en el mismo edificio. Nada intenso, nada apresurado. Solo conversaciones sinceras, cafés tranquilos y una conexión que no buscaba sanar, sino acompañar. Y por primera vez, después de mucho tiempo, vi a David sonreír con el corazón. En su cumpleaños número 35,
Exactamente un año después del caos, organizamos una pequeña reunión familiar. El ambiente era distinto, más cálido, más humano. Brindamos, reímos, y cuando fue su turno de hablar, levantó su copa y dijo: Hace un año pensé que mi vida había terminado. Hoy entiendo que solo estaba comenzando. Aprendí que hay amores que se van, pero también heridas que te enseñan a amarte más a ti mismo. Gracias a todos por no dejarme caer, y a la vida, por darme la oportunidad de volver a empezar. Todos aplaudimos, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Y en ese momento, su hijo Daniel corrió hacia él, lo abrazó y dijo: «¡Feliz cumpleaños, papá!». David lo levantó en brazos, miró al cielo y susurró: «Gracias por darme una segunda oportunidad». La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos. A veces, lo que más nos duele es lo que más nos libera. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes decidir qué haces con el dolor que te dejan. David aprendió que el perdón no siempre significa reconciliación, sino libertad. Y que cuando uno se reconstruye desde el alma, nada ni nadie puede volver a romperte igual.